El viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer, y en este claroscuro surgen los monstruos. Esto escribió el viejo Sardo cuando en Europa se alzaban las fuerzas oscuras que pondrían en riesgo al mundo en los años 30 del siglo pasado. Hoy nos encontramos en la misma situación. Peligros y esperanzas se juntan para hacer del futuro algo incierto. Acompáñenos en este viaje para comprender en qué punto de la historia nos encontramos y avisorar un nuevo horizonte que deje atrás los peligros de nuestra época. Esto es El Mundo en Claroscuro. Desde poco antes de 1948 se desató una violencia que aún no cesa. Primero fue una guerra entre liberales y conservadores. Luego, esta mutó a una confrontación armada entre guerrillas y Estado. En medio de todo, quedó la población civil que debió aprender a sobrevivir en medio de las balas. Sin embargo, mientras más avanzaba el conflicto armado, se consolidaban expresiones de resistencia popular contra la violencia, evidentemente, y la precariedad propuesta por el neoliberalismo. Con la conducción de Angie Ordóñez y la producción de Sergio Hernández, esto es El Mundo en Claroscuro y hoy hablaremos de la resistencia popular en Colombia. Para hablar de este tema, hoy contamos con la participación de Jaime Rafael Nieto, quien es sociólogo y cuenta con un doctorado en pensamiento político, democracia y ciudadanía de la Universidad Pablo de Olavide. En la actualidad es profesor de la Universidad de Antioquia y tiene diversas publicaciones sobre este tema, entre lo que podemos encontrar resistencia civil no armada, la voz y fuga de las comunas urbanas y la participación como resistencia en el contexto del conflicto armado colombiano. Buenas tardes, Jaime. Bienvenido a nuestro programa. Buenas tardes, Angie. Complacido de tu invitación y muchas gracias por ella misma. Bueno, empezamos. Durante décadas, la violencia ha sido el eje estructurante de nuestra vida como nación. Sin embargo, existen expresiones contra la violencia desde la sociedad civil organizada. Esto ha sido denominado en muchos casos resistencia civil. ¿A qué nos referimos con esta noción? Bueno, hay que de pronto puntualizar que el concepto de resistencia civil es un concepto que viene desde la tradición del pensamiento político europeo, de Occidente pues en general. Recordemos que el precursor o uno de los precursores del discurso sobre la resistencia es el de Etienne Le Boty, con su famoso discurso sobre la servidumbre voluntaria. Y desde allí podríamos decir que el pensamiento democrático liberal lo ha retomado y lo ha esbozado en diferentes contextos y con diferentes argumentos, entre ellos John Locke, más contemporáneamente Hannah Arendt, John Rawls, Habermas, etcétera, ¿no? De suerte tal que hay una gran trayectoria intelectual con respecto al concepto de resistencia civil. Lo común en todos estos autores de esta tradición es que la resistencia civil se caracteriza por dos tópicos. Uno que es ante todo resistencia frente a los gobiernos o frente a los poderes políticos autoritarios o tiránicos. Y dos, el segundo tópico es que es resistencia civil porque es protagonizada por la ciudadanía, pero el concepto de civil no está asociado al hecho mismo de sus protagonistas, sino a los modelos de acción, a los repertorios de acción que son repertorios de acción no violentos, pacíficos. Hay otra gran tradición en el pensamiento de Occidente que es la tradición que yo llamo crítico-revolucionaria, asociado a los movimientos sociales, digámoslo así, en el marco de la Revolución Inglesa del siglo XVII y en el marco de la Revolución Francesa, pero más directamente asociados al pensamiento de Marx y, bueno, a la tradición marxista en sus diferentes vertientes y más contemporáneamente
a pensadores como Michel Foucault, James Scott, Toni Negri y bueno, muchos otros. Aquí en América Latina destacaría en especial a Raúl Sivecci y bueno, muchos otros autores. ¿A qué hace referencia el concepto de resistencia civil? En primer lugar, que se refiere a cualquier forma de acción colectiva que se opone al poder, cualquiera sean las lógicas y las expresiones de este poder, lógicas de dominación, lógicas de explotación, lógicas de exclusión, lógicas de opresión, sea que este poder sea estatal o no sea estatal. De allí pues que se amplía el concepto de resistencia más allá de lo puramente estatal, que es lo propio de la tradición liberal democrática. Por otro lado, este concepto de resistencia civil retoma, por lo menos el concepto que yo trabajo, retoma la tradición cívica, digámoslo así, republicana, republicana socialista desde Marx hacia adelante, y crítica en el sentido de que la connotación de civil no está asociado al repertorio de acción de sus protagonistas, sino a los protagonistas mismos. O sea, que quienes protagonizan estas lógicas de acción contra el poder son ciudadanos, ¿sí? De cívitas, ciudadanos que, digámoslo así, articulan formas de acción colectiva para oponerse al poder. Repito, bajo cualquiera que sean sus modalidades, y quien quiera que sea que detente el poder, no necesariamente el poder soberano o el poder político, que es lo propio del pensamiento liberal democrático cuando habla de resistencia. Eso obviamente nos amplía un espectro de reflexión mucho más, valga la redundancia, mucho más rico, mucho más amplio que el que está restringido en la tradición del pensamiento liberal democrático. Porque resistencia nos vamos a encontrar en el caso de América Latina y particularmente en Colombia, que resistencia tiene que ver con acciones dirigidas no solo a los poderes estatales, sino también a los poderes no estatales que se ejercen más allá del Estado o por fuera del Estado. En este caso, actores armados irregulares, bien sean las guerrillas, bien sean los paramilitares o cualquier grupo con pretensión de dominio o de poder en un territorio determinado. Pero también no solo en la lógica política, sino también en la lógica económico-social, porque la resistencia también es la que pueden protagonizar, por decir algo, campesinos frente al despojo y al desplazamiento forzado, adelantado por grupos de hacendados o por hacendados y terratenientes. Resistencia a la que protagonizan, por ejemplo, también los trabajadores en una empresa, en una fábrica, contra X o Y capitalista en particular o grupo de capitalistas asociados bajo una firma X o Y. Entonces, esto nos permite tener una visión mucho más amplia, mucho más enriquecedora y, por supuesto, mucho más compleja del concepto de resistencia. De acuerdo. Entonces, la resistencia civil, digamos, tomando la primera concepción que usted evocó, es una manera pacífica de resistir a ese poder estatal o no estatal, en este caso, a estos grupos que tienen una pretensión de dominio, ejerciendo un monopolio de fuerza contra esta población, o bueno, con este grupo de poblaciones. Es importante subrayar este matiz, la resistencia civil. Lo que hace civil a la resistencia civil no es que sea pacífica. Lo que hace civil a la resistencia civil es que sus protagonistas son los ciudadanos, el pueblo, la gente, como quiera que lo llamemos, el proletariado, lo popular. Sí, eso es lo que le confiere el carácter de civil, que de una u otra manera está entroncado con la categoría de civitas, la categoría de ciudadano, que viene del latín civitas. Eso es lo que le da el carácter de civil a la resistencia, porque también la experiencia histórica de América Latina, particularmente la de Colombia, conoce también experiencias de resistencia civil armada. Por ejemplo,
la resistencia civil que desplegaron las comunidades campesinas a comienzos de los años 60, luego de la ofensiva militar inicial que lanzó en asocio con el Departamento de Estado de los Estados Unidos el gobierno en contra de las masas campesinas al sur del país, lo que es el Pato, Guayabero, bueno, y que luego da origen, ahí sí, a la constitución como actor político armado a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en el año de 1963-1964. Pero las FARC, antes de constituirse en un actor político militar armado, fue previamente una expresión clara de resistencia civil armada de los campesinos en contra de la ofensiva de este gobierno del recién constituido Frente Nacional en Colombia, etcétera. Así como ha habido formas, digámoslo así, de autoorganización y de resistencia civil por parte de resistencia civil armada por parte de los campesinos, campesinos no, de los indígenas en el Cauca, sobre todo los paeses, la población Nasa, que ha ensayado diferentes formas de resistencia civil armada. Entonces me parece importante destacar este matiz. Lo que le confiere el carácter de civil a la resistencia no es que sea pacífica, porque esta puede ser pacífica y puede ser también armada. Lo que le confiere el carácter de civil es el que está protagonizada por los ciudadanos mismos, independientemente de la categoría social a la cual estos ciudadanos puedan pertenecer. Pueden ser trabajadores, pueden ser campesinos, indígenas, población afro, mujeres, jóvenes, universitarios, etcétera, etcétera. Muchas gracias por esa completa respuesta. Entonces, antes de pasar a la siguiente pregunta, escucharemos este fragmento de las noticias de Teleantioquia donde hablaban de la resistencia popular ante los crímenes cometidos por el Estado en la Operación Orión en la Comuna 13 de Medellín en el año 2002. Desde el 9 de diciembre de 2008, Luz Helena Galeano no volvió a saber nada de su esposo. Unos hombres lo obligaron a bajar de un bus, lo montaron a una camioneta y desde entonces figura en las listas de víctimas de desaparición forzada. Aunque Luz Helena no hizo parte de los hechos de la Operación Orión, hoy se une a la conmemoración. Durante este tiempo lo que hemos hecho del Grupo Mujeres Caminando por la Verdad es exigir el tema de verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición, porque llevamos 14 años de impunidad. El 5 de agosto del año pasado, Luz Helena, al igual que cientos de víctimas, fueron testigos de una prospección arqueológica en una de las escombreras de la arenera Agregados San Javier. Ella cree que su esposo fue asesinado y que sus restos fueron arrojados allí. Sin embargo, no hubo ningún hallazgo efectivo. Las víctimas de crímenes de Estado nos tenemos que hacer visibles y que nos reconozcan, así como las FARC están reconociendo también sus víctimas. Es una forma de hacer memoria y cuando hacemos memoria pues es como más resistimos y resistimos como a todas esas cosas que nos opresionan, que pues a toda esta guerra que pasa. A la fecha se siguen registrando más de 650 desaparecidos y por ahora estas personas esperan la pronunciación de la alcaldía para que se ordene la realización de otras 2 excavaciones que están pendientes y que son un aliento de esperanza en medio de la desolación. Medellín ha sido uno de los escenarios urbanos más tocados por el conflicto armado. La Operación Orión marcó un antes y después de la relación entre paramilitares y Estado para intervenir en las ciudades colombianas. ¿Cómo se resiste la sociedad civil de los barrios populares a la violencia que azota sus territorios? Bien, justamente la investigación del libro que usted leyó mío está dedicado un poco a explorar esas múltiples y variadas formas de resistencia protagonizadas por las comunidades urbano-populares, particularmente en la ciudad de Medellín y particularmente en las comunas 6, 8, 9 y 13. Ese es un tema bastante complejo y es muy complejo porque
con la Operación Orión podríamos decir que se instaura un nuevo régimen de biopoder en los territorios urbanos, sobre todo periféricos de la ciudad de Medellín, porque es un poder cuasi totalitario. No digamos que el poder que ejercían las milicias de las guerrillas de las FARC y el ELN no era un poder también autoritario y cuasi totalitario, pero este se va a caracterizar por ser un poder todavía mucho más cerrado, mucho más estrecho, mucho más hermético. Pero como suele ocurrir con toda forma de poder, los poderes no son absolutos. Los poderes, cualesquiera que ellos sean, siempre presentan fisuras y en los intersticios de ese poder siempre emerge la posibilidad de la resistencia. Y la resistencia se hace con lo que los sujetos en el territorio pueden hacer. En este caso nos vamos a encontrar con un espectro de formas de resistencia que van desde las formas más abiertas, teatralizadas, de las puestas en escena, de la denuncia pública, con todos los riesgos que esto representa para quienes lo protagonizan, hasta las formas más, digamos, soterradas, simuladas, capilares, como diríamos en este texto, moleculares, que un poco esquivan los ojos y el dominio mismo del poder. En mi experiencia de investigación en estas 4 comunas, lo que encontré es que la forma preponderante de resistencia de las comunidades urbano-populares fueron formas de resistencia más bien simuladas, formas de resistencia que no confrontaban abiertamente a los poderes armados allí establecidos. Fueron formas de resistencia, digámoslo así, no públicas, aunque también las hubo, ¿no es cierto? No públicas en el sentido de un desafío abierto a los dominadores. Por lo general, estas formas de resistencia se movieron en el ámbito de lo cultural, particularmente en el ámbito de lo artístico, lo lúdico, lo deportivo, etcétera, porque lo que estaba en juego no solo era la vida, sino que con la vida misma estaba en juego, era el sentido mismo de comunidad, el sentido mismo de reconstruir no solo el tejido social, sino también la idea de un nosotros en el territorio. Entonces, estas formas que reverberan por los intersticios que deja este poder cuasi absoluto, por esas endijas, por esos intersticios fluyen convocatorias, sobre todo de carácter juvenil y sobre todo de las mujeres. Mujeres y jóvenes son actores protagónicos de estas formas de resistencia, como por ejemplo organizar conciertos de distintas expresiones rítmicas y musicales en la Comuna 6, en la Comuna 13, que permitían congregar a la comunidad. Permitían que la comunidad pudiese recuperar espacios que históricamente le han pertenecido, pero que con el dominio de los actores armados les fueron vedados. Estas convocatorias lúdicas, artísticas, culturales, folclóricas, etcétera, permitían recuperar nuevamente las plazas, las calles, las esquinas, los parques, etcétera, y recuperarlos en un sentido vivo de construcción de comunidad. Esas son formas muy visibles, muy de puesta en escena, muy teatralizadas, pero muy simuladas en términos de confrontación, porque eran escenarios propiamente culturales y no políticos en el sentido convencional de la palabra. Pero igual vamos a encontrar formas más simuladas, sobre todo en aquellos territorios en los cuales el poder es un poder mucho más férreo, mucho más disciplinar, mucho más estricto, formas muy soterradas, formas muy simuladas, en donde lo que van a predominar son formas de resistencia de lo que Paolo Virno llama de sustracción emprendedora frente al poder. Sustracción emprendedora en el sentido de cómo sacar a los jóvenes, cómo sacar a los niños de la lógica de la confrontación armada y de la pertenencia y el reclutamiento a los actores armados. Para eso están, digámoslo así,
los diferentes espacios liderados por jóvenes muy aguerridos, muy valientes, muy decididos para construir, repito, talleres de dibujo, talleres de canto, talleres de baile, incluso formas comunitarias de educación preescolar, que, repito, se van a encontrar en todo el territorio, sobre todo el territorio periférico de la ciudad de Medellín, en este momento álgido de la confrontación armada en la ciudad, como fue el momento que va desde 2000, por lo menos desde el año 2000 hasta el año 2005, 2000, 2006. Entonces, son muy variadas. No puede uno decir que la comunidad o la población o los sujetos urbano-populares desplegaron una sola forma o modalidad de resistencia. Realmente implementaron un repertorio de acciones de resistencia muy amplio y muy variado, pero repito, lo más marcado, lo más característico de estos repertorios de acción, por lo menos en este periodo preciso de 2000 a 2005, 2006, es un repertorio de acción centrado en lo cultural, centrado en la convocatoria a la ciudadanía, a los pobladores, para ocupar los espacios públicos y desde allí potenciar el sentido de comunidad, el sentido de pertenencia a un nosotros, digámoslo así, rearticular y revigorizar el tejido social. Por eso, en este periodo, podríamos decir que lo cultural en el territorio urbano de la ciudad de Medellín, sobre todo de la periferia, lo cultural se hace político y lo político se hace también cultural, porque detrás de los eventos culturales no solo habían denuncias, sino que había eso que es tan característico de lo político, cualquiera que sea su contenido, es congregar, ¿sí? Congregar. Y estos eventos permitían, en un estado de miedo, de zozobra y de casi parálisis de la articulación social, permitían congregar, permitían que los ciudadanos, los pobladores, estrecharan sus lazos comunitarios, se dieran confianza y en parte vencieran el miedo. Por supuesto, hay otras formas o hubo otras formas de resistencia más clásicas, las que conocimos, por ejemplo, en la Comuna 8, donde la Junta de Acción Comunal, en un acto de valentía, diría yo, de valor civil, sus líderes se arriesgan a convocar a las comunidades de algunos barrios de esta Comuna 8 a que no se le pague vacuna. Aquí ustedes saben que vacuna es una suerte de impuesto irregular que los actores armados imponen a los ciudadanos, un impuesto enmascarado a veces con términos de seguridad, de esto, de lo otro. Y esta Junta de Acción Comunal convoca abiertamente a las comunidades a no pagar vacunas. Ese es un desafío abierto a los poderes, en este caso a un grupo paramilitar, un grupo perteneciente a la AUC, y les costó mucho esta expresión de resistencia, le costó el desplazamiento de los líderes, la amenaza, etcétera, etcétera. Entonces el repertorio, el abanico de acciones de resistencia es muy, muy, muy amplio. Se nutre obviamente de un acumulado de organización social comunitaria, de un acumulado de liderazgos, de experiencias de resistencia anteriores, ¿sí? Porque estas comunidades que resisten tampoco salen de la nada, de alguna manera mantienen una línea de continuidad con las experiencias comunitarias construidas en los años 60, en los años 50, alrededor de otros temas y problemas, como por ejemplo el tema de la vivienda, el tema de los servicios públicos, el tema del hábitat, el tema de, en fin, muchos otros temas distintos propiamente al
a los temas relacionados con la vida, con la seguridad, con el derecho a ser comunidad, que era lo que estaba en juego durante este periodo de 2002 a 2006. Bueno, también es muy interesante este punto del arte y cómo ha jugado un papel preponderante dentro de esa resistencia popular, pero entonces la democracia, ¿dónde quedaría en ese caso? La democracia donde la cual es construida a partir de esa participación política de los ciudadanos. Y bueno, y como sabemos en Colombia las élites han querido que esa participación solo se supedite al voto cada 2 años. Entonces, ¿cómo sería, cómo esas formas de participación, ¿cierto? Del voto y estas formas de resistencia logran hacer que esa conciencia política surja, ¿no? Porque también hay que ver que hay una parte donde estos líderes políticos pues no han logrado, digamos, mantener un status quo en paz para estas poblaciones. Entonces, estas expresiones, ¿cómo llegarían a redemocratizar o este país, por decirlo así, o en las regiones o a nivel local? ¿Cómo usted lo vería? Bueno, lo primero que consideraría yo pertinente es replantear un poco el modelo convencional que tenemos acerca de la democracia y su relación con la contrainsurgencia, porque de acuerdo con este modelo convencional, eh, contrainsurgencia y democracia serían antinómicos. En Colombia, por lo contrario, la contrainsurgencia ha sabido y ha podido convivir con la democracia, o al revés, la democracia ha sabido y podido convivir con la contrainsurgencia. Este es un poder político sui generis, donde lo legal y lo ilegal se imbrican, los poderes de facto con los poderes de derecho se articulan y se imbrican como estrategias de dominación y de control de la ciudadanía. Entonces, obviamente, en estos territorios hay espacios de democracia como el del voto y alguna gente vota. Recuerde que en la operación de contrainsurgencia de los paramilitares en el corregimiento del Aro, mientras se perpetraba la masacre, que era un día electoral, un domingo de elecciones, se estaba masacrando a la gente en el parque y los propios paramilitares, los que dirigían el comando de operación en ese momento, le decían a la gente que los que querían ir a votar podían ir a votar sin ningún problema, que ellos no les iban a impedir votar y mientras votaban estaban masacrando a la población civil delante de ellos en el parque, pues estaban cometiendo estos eventos atroces de lesa humanidad como los hemos caracterizado. Algo similar podríamos decir en el caso pues de las periferias urbanas de la ciudad, ¿no? Ahí están instituciones de participación convencionales como ir a votar cada 2, cada 4 años por los mandatarios locales, por las juntas de administradoras locales, participar en presupuesto participativo, hay una dimensión institucional de la participación que está allí. Pero lo decisivo en este periodo, a mi juicio, y en un horizonte crítico de la democracia, lo decisivo es que la democracia no se está jugando en estos escenarios propiamente institucionales, porque además estos escenarios propiamente institucionales, por lo general, desde mi reflexión y mi investigación, fueron funcionales al propio proyecto contrainsurgente en la ciudad. La ciudadanía, las organizaciones sociales, los líderes, la gente, como solemos decir, los pobladores, como solemos decir, estaban inventando ellos mismos sus formas de participación democrática. Estaban ellos haciendo una suerte de refundación democrática del territorio.
Y esa refundación democrática del territorio pasaba obviamente por construir espacios alternativos de participación a aquellos convencionalmente instituidos. No es que estos espacios de refundación democrática del territorio por las comunidades estuvieran necesariamente en antagonismo o que la ciudadanía o los pobladores lo asumieran necesariamente en antagonismo con los espacios institucionales, sino que para ellos realmente la vida, el espacio de la vida, el espacio de la resolución acerca de cómo vivimos en el territorio, que es el espacio de la política, y la democracia era lo central, lo gravitacional, y todo lo demás, aunque participaran en presupuesto participativo, aunque participaran en las juntas administradoras locales, en las juntas de acción comunal, en los planes locales de desarrollo, etcétera, que son espacios institucionales, eran asumidos de manera instrumental en buena medida, no siempre, pero en buena medida, eran asumidos de manera instrumental en función de sus propias apuestas territoriales, comunitarias de democratización del territorio. Esa es mi lectura. Por eso yo pienso que con base en esta experiencia del resto del país, que la resistencia civil se ha convertido en una vía, no en la vía, sino en una vía para la participación ciudadana, para una forma de participación ciudadana quizás mucho más radical, mucho más de democracia radical que las formas convencionales de participación, porque estas formas convencionales de participación por lo general son formas periféricas de participación, son formas de participación y espacios de participación en donde no se decide lo fundamental del territorio. Muchas veces son espacios simplemente de consulta, muchas otras veces son espacios para dirimir asuntos absolutamente, digamos, de apéndice de la política pública municipal o barrial, pero no asuntos estratégicos que tengan que ver con la vida de la gente, con la población y con el ordenamiento territorial, el ordenamiento económico, el ordenamiento social y sobre todo el ordenamiento político. Antes de pasar a nuestra última pregunta, quisiera que escucháramos a Miguel Turbay, ex candidato a la alcaldía de Bogotá, hablando sobre la restricción al derecho de la protesta, que ha sido una propuesta evidente de la derecha en nuestro país. Debate sobre si pueden o no salir a marchar, ya lo evacuamos y básicamente es, la alcaldesa hubiera podido restringir ese derecho temporalmente, ponderando un derecho fundamental que es incluso más importante, priorizándolo, que es el derecho a la vida. Por ese derecho, por el derecho a la vida, es que no hemos salido a trabajar, es que no hemos salido a retomar nuestras actividades productivas, es por eso que los niños no van al colegio, es por eso que los cines, los teatros, las litografías, las panaderías están cerradas, es por eso que no podemos salir, es por eso que se hace pico y cédula o pico y género. Es decir, se restringen otros derechos para ponderar y para priorizar el derecho a la vida. Hay grupos, por supuesto no todos, y es una minoría, que no les interesan las soluciones, que uno les ofrece oportunidades, que si quisieran realmente reivindicar derechos estarían marchando no solo pacíficamente, sino además ante las instancias correspondientes. Si usted quiere, Vicky, por ejemplo, si usted es una víctima y quiere que la atiendan, ¿dónde va a marchar? Pues va usted ante la unidad de víctimas o va a la alta consejería o se para en la Plaza de Bolívar al frente de la alcaldía para que lo vean, si usted es una persona desplazada por el conflicto, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, usted puede acudir a ese tipo de instancias en donde está bien, hace las movilizaciones, sobra decir que no en pandemia, yo vuelvo, repito, no estoy de acuerdo. Ahora, a propósito del hashtag marchar en pandemia, es una irresponsabilidad, Vicky, para mí, cuando necesitamos es proteger la vida a toda costa y se han básicamente limitado otros derechos. Pero hay voces que en estos momentos están llamando a la movilización y la resistencia en contra de las masacres que ocurren a diario.
Sin embargo, muchas otras dicen que movilizarse en estos momentos sería irresponsable, como lo hemos escuchado en el audio, ¿no? A causa de la pandemia del COVID como pues posible contagio. En su opinión, ¿cómo afecta esta pandemia a los ejercicios de resistencia popular en nuestro país? Mucho y muy radical porque la pandemia, a mi juicio, y sobre todo las medidas de bioseguridad que han estructurado los gobiernos nacionales y locales, están orientados a prácticamente suprimir el espacio público convencional propio de la resistencia, que es el espacio de las plazas, de los parques, de las avenidas, de las calles, etcétera, etcétera. Entonces, lo que se ha impuesto es una suerte de lo que María Estela Svampa llama en su momento una suerte de leviatán sanitario, una suerte de dictadura de control sobre los cuerpos y sobre el territorio en nombre de la sanidad y en nombre de la defensa de la vida. Lo que ocurre con esto, y por eso es que me parece muy compleja la pregunta y la interrogante, porque uno está obviamente en actitud, en disposición de que lo que debe primar es la seguridad de la vida, y en un contexto de pandemia y en donde lo que se sugiere como vía pues para el aseguramiento de la vida, el encierro, uno estaría de acuerdo. Pero lo que ocurre es que, por ejemplo, en el caso de Colombia y buena parte de los países latinoamericanos, como es el caso de Ecuador, el caso de Chile, el caso de Brasil y muchos otros, es que en el contexto del encierro, los gobiernos de estos países, particularmente el gobierno de Duque, viene adoptando un conjunto de medidas de toma de decisiones públicas en el marco de la emergencia a través de decretos de emergencia que lesionan, que vulneran de manera radical los derechos ciudadanos, sobre todo los derechos de ciudadanía social. Está en curso una reforma laboral que precariza más el trabajo. Por otro lado, está en curso toda la disposición para continuar con la explotación o con la aplicación del fracking. Está en curso la privatización de activos muy importantes de empresas industriales y comerciales del Estado, las que todavía quedan después de la oleada neoliberal que empezó con el gobierno de César Gaviria Trujillo y que todos los gobiernos sucesivos, incluidos los dos de Santos y los dos de Uribe, no han hecho sino profundizar y radicalizar. Pero además de eso, el encierro no ha estado acompañado de una agresiva política pública de sostenibilidad social, sobre todo de los sectores más vulnerables. Recordemos que más del 60% de la población trabajadora en Colombia y en América Latina es una población trabajadora vinculada al sector de la informalidad, al rebusque del día a día. Para esta población esto significa simple y llanamente morirse de hambre aunque encerrados. Población que ha encarado el dilema entre pandemia y hambre más bien por arriesgarse a contraer la pandemia del coronavirus antes que morirse de hambre. Entonces, lo que a mí me parece difícil, paradójico, es que con el discurso de la defensa de la vida y la no movilización por el riesgo de la vida a raíz de la pandemia, se está posibilitando que los gobiernos de turno, en este caso el gobierno de Duque, esté desarrollando medidas claramente antipopulares, no solo en lo que tiene que ver con lo económico y lo social, sino también con lo político. Fíjese la situación gravísima, el drama que estamos viviendo de nuevo con no solo los crímenes contra los líderes sociales y los crímenes contra los desmovilizados de las FARC, sino también la aparición nuevamente de las masacres, algo que creíamos una modalidad aberrante
de violencia que creíamos haber superado después de la firma del acuerdo de paz con las FARC, reaparece con una beligerancia y un vigor durante todo el mes de agosto y lo que va durante el mes de septiembre. Entonces no es posible quedarse como, permítame la expresión gráfica, como una suerte de gavilán atado mientras están zahiriendo los derechos políticos, los derechos civiles, los derechos sociales y económicos de la ciudadanía. Entonces yo creo que poco a poco la ciudadanía, el pueblo, la gente tiene que ir, digamos, ensayando formas de resistencia cada vez más masivas que vayan más allá de la virtualidad de toma de calles, de toma de plazas públicas, como la que se está ensayando esta semana con el nombre de la caravana en contra de las masacres, en contra de los crímenes contra los líderes sociales, en contra del modelo privatizador y de reforma laboral del gobierno de Duque. Entonces, tampoco creo que de manera irresponsable se deba convocar a concentraciones multitudinarias para ejercer la resistencia. Yo creo que la resistencia tiene que desplegar un cierto arte y una cierta imaginación para irse desarrollando poco a poco, porque la situación, el contexto que acabamos de describir es un contexto realmente adverso que vulnera los derechos de los ciudadanos. Bueno, finalmente, como es habitual en nuestro podcast, usted tiene un minuto para hacer una reflexión final sobre la resistencia popular en Colombia. La primera idea que se me viene a la mente es potenciar las formas de expresión y de coordinación surgidas a raíz del paro o de la huelga general de masas del 20N de 2019. Eso hay que potenciarlo. Esas formas de movilización, de toma de la calle, de toma de los parques, de manera sostenida en el tiempo, con una claridad estratégica en el sentido de que esta gran movilización popular, esta gran movilización de resistencia trascienda objetivos puramente sectoriales, que no sea solo contra los crímenes a los líderes sociales o a dirigentes de la FARC, contra las masacres, contra la vulneración de derechos, contra la aplicación del modelo neoliberal, sino que sea una resistencia que se traduzca políticamente. Y en ese sentido, a mí me parece que un objetivo de esta movilización es que exija ya la renuncia del presidente Duque, se convoque nuevamente a elecciones. Recuerde que además este gobierno del presidente Duque tiene una profunda impronta de ilegitimidad de origen, porque hay una ilegitimidad relacionada con el ejercicio del poder, que también la tiene, porque el poder lo viene ejerciendo de manera autoritaria y de espaldas a los derechos de ciudadanía. Pero además de esta ilegitimidad en el ejercicio del poder, hay una ilegitimidad en el origen del poder del presidente Duque, si tenemos en cuenta que la votación finalmente la ganó con la participación activa de dineros del narcotráfico y de las mafias en Colombia, sobre todo en los departamentos de la costa atlántica colombiana y en Santander, tal como está documentado en muchas investigaciones periodísticas. Entonces, repito, la idea que se me viene a la cabeza es que la resistencia debe retomarse como una expresión de lo popular y trascender hacia el escenario de lo político. Muchas gracias a nuestro invitado por acompañarnos. A quienes nos escuchan, los invitamos a que nos sigan en Twitter en @mclaroscuro y se suscriban a nuestros canales de YouTube y Spotify para que no se pierdan el contenido que está por venir. Este es El Mundo en Claroscuro y los esperamos la próxima semana. Hasta pronto.